Bueno, acá estamos entonces, arrancamos con este primer encuentro donde vamos a empezar a hablar, ¿de qué vamos a hablar? De peronismo. Vamos a hablar de peronismo. 70 años de peronismo. Y vamos a hablar de 70 años de peronismo, esta famosa frase vacía y hueca, ¿no? Sí. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Y viste cómo es la noticia es, estamos así por 70 años de peronismo. Claro. Toda la historia del peronismo. Ajá. Estamos Lo que a Macri le gusta endilgarle al peronismo, la causa de todos los males. Sí, 70 años ininterrumpido de peronismo, estamos en la pobreza. Bueno, la realidad es otra. Nada que ver. Hagamos una cuenta sencilla y rápida. Están redondeando. Del 2020, supongamos, 70 años para atrás, estamos en el 50. Sí. Bueno, la primera presidencia de Perón fue del 46 al 52. Sí. ¿Sí? El primer mandato, 6 años duraban en esa época. Después con la reforma constitucional del 94 pasaron a 4 años. Ahora, la segunda presidencia de Perón, que gana las elecciones como corresponde, como democráticos que somos los peronistas, asume en el 52, tendría que haber seguido hasta el 58. Pero su presidencia es interrumpida en el 55 por un golpe de Estado del general Lonardi. Obviamente de ya un gobierno de facto pasó a ser. Pero esa fue la revolución que ellos llaman la revolución libertadora. Ellos siempre tienen que salir a darle la libertad a la gente, ellos son los democráticos. Absolutamente. La libertad. Bueno, pero recordemos hace poco, acotamos también de la actualidad, cuando en esta entrevista que le hacen a Macri, él dice que ya vamos a liberar a las provincias bajo el yugo feudal, claro. ¿no? Y recordemos que Cava es una provincia también, ¿no? Que viene gobernada por el PRO hace décadas, claro. O sea, década y media. Sí, y es que aparte también aparte no cierra por ningún lado. Primero, supongamos que el peronismo, como dicen ellos, no es democrático, es autoritario, eso siempre tiene ese facilismo para las palabras y endilgar este tipo de cosas al peronismo. Pero bueno, que igual no cierra esto, esto es lo que la gente le hacen repetir, ¿no? Claro, por supuesto. Pero de todas maneras, siempre han sido gobiernos que ganaron en democracia, en elecciones. Con el voto popular. Exacto. O sea, por la voluntad popular. Así que ya se cae ahí la falacia. Sí, como primera medida. Pero mira, y aparte vamos a los motivos, ¿no? De repente. Macri decía del feudalismo en las provincias. ¿Sí? Primero, ellos lo que hicieron, cancelaron las elecciones en la provincia de San Juan para que Uñac no pueda ser reelegido, y también con Mansur en Tucumán. Ahora, partamos de una base, la constitución de esas dos provincias no limitan la reelección del gobernador. O sea, ¿por qué hay que prohibirla? Está bien, y si interpusieron un recurso en la Corte Suprema, ya sabemos, la Corte Suprema tiene sus intereses, tiene su ideología, o sea, no hablamos de legalidad, hablamos de intereses. Porque que Jorge Macri pueda aspirar a intendente de Cava está bien. Claro, para que un intendente en la ciudad de Buenos Aires pueda presentarse para ser intendente, me refiero, ¿no? Una persona para poder ser intendente tiene que tener 5 años de residencia ininterrumpida. Jorge Macri se va a presentar y no la tiene. O sea, no lo puede comprobar. Ahora, se hicieron presentaciones en la justicia. Ahora, la Corte Suprema dijo que no va a resolver porque no le corresponde. Entonces, ¿cuándo le corresponde y cuándo no le corresponde? O sea, ¿será que cuando va a ganar el peronismo? Sospecho que sí. Con el voto popular le corresponde. Sospecho que sí. Y después cuando van a ganar ellos, no se meten. Sí. Pero bueno, al margen, estamos hablando del peronismo. Es que todo esto tiene que ver con el peronismo. Sí, todo es peronismo. Y todo esto es hablar de estas cosas que nos quieren contar de otra manera, ¿no? Claro. Pero bueno, la primera presidencia de Perón estábamos del 46 al 52. En el 52 es reelecto, en el 55 golpe de Estado de Lonardi. Gobierno de facto. Ya está. Ahí hubo gobierno peronista, después por un montón de tiempo, hay un gobierno radical en el medio, después también por un golpe de Estado, lo voltean. Pero ya ahí estamos diciendo que se cortó este periodo ininterrumpido supuestamente, ¿no? Desde ya, porque estuvimos prescriptos 18 años
hasta que Perón pudo volver. También nos tenemos que acordar que no se podía nombrar la palabra Perón. No se podía poner la marcha peronista. Había un montón de cuestiones que eso no se quiere recordar, ¿no? De que no se podían hacer ciertas cosas que una persona tiene derecho a hacerlas, ¿por qué no? La libertad de pensamiento, opinión. Pero bueno, los autoritarios somos nosotros, los peronistas. Voy a contar una anécdota. Mi papá había mandado a hacer, teníamos un negocio y había mandado a hacer almanaques con la imagen de Perón. Imagínate, mal momento. Claro. Había elegido en el 70 y poco, todavía no había vuelto Perón en Argentina, pero digamos, lo hizo igual, obviamente, ¿no? Y bueno, pero eso es Pero así era la cuestión en ese momento, ¿viste? Claro, es que uno es peronista por convicción. Claro. O sea, uno hay cosas que no las elige, uno las siente. Claro. Pero bueno, después de 18 años de proscripción, Perón puede volver al país. Se presenta, gana las elecciones en el 74, después fallece rápidamente y bueno, asume María Estela Martínez de Perón. Pero bueno, Isabelita. Después de 18 años, o sea, no están los 70 años de peronismo ininterrumpidos. Hubo golpe de Estado. Claro, porque después vino el gobierno militar. Claro, se pasaban de mando entre los mismos militares. Hubo otros golpes de Estado a gobierno radical, también hay que decirlo. Hasta que el próximo presidente que tuvimos, posterior a eso, fue Carlos Saúl Menem. Por lo menos nosotros no estamos muy orgullosos de su presidencia, de su ideología, de su gobierno, pero fue un presidente. Llevaba el escudo peronista. Fue un presidente peronista. Es así. Y después, la próxima presidencia fue la de Néstor, en el 2007. Obviamente sacábamos... 2003. En el 2003. Sacamos, por supuesto, lo que fueron los 5 presidentes en una semana, después por la inoperancia del doctor de la Rúa, los muertos en la calle, la represión. Y no fue un gobierno peronista la represión. Claro. O sea, vamos anotando, porque la idea es esta, la idea que nosotros tenemos es, o sea, nosotros no queremos, como decías vos recién, no queremos hacer una polémica, de empezar a pelearnos, de meterle en la cabeza una idea a alguien que tiene su propia idea formada por convicción, y aquel que tiene convicción, porque es de derecha a ultranza, y va a ver de buena manera que la riqueza, los derechos y los bienes se reparten de manera desigual, está bien para él. ¿Cómo le cambias algo que capaz, sea, realmente está de acuerdo con eso? Claro, por supuesto. Mirá, qué derecho además uno tiene de querer meterlo en la cabeza. No, por supuesto. Podemos no estar de acuerdo, seguramente. Claro. Seguramente. Pero el otro tiene derecho a pensar como quiera. Claro, desde ya. Y está bien que así sea. Porque el peronismo no es como los demás que se lavan la boca con la bandina y después meten preso a la gente por su ideología o le inventan causas. Ya sabemos lo que pasó con Cristina. Sí, ahí la tenés a Milagro Sala, que sigue detenida. Claro, y no nos olvidemos que la Corte Suprema de Jujuy fue puesta a dedo con todos los partidarios de Morales. Son cosas que no se dicen. Pero las causas de Cristina se van cayendo uno a una, no tienen asidero, no tienen prueba. Pero sin embargo, ¿cuántas tapas de diarios fueron las acusaciones a Cristina? O sea, por todo el día los programas de televisión, no, por el Cristina, por el kirchnerismo, Cristina, el kirchnerismo. Sí, no pasó. El expediente lleno con toneladas de pruebas. 6 toneladas de pruebas, creo que no me acuerdo, 6 toneladas me parece. Y al final, ¿qué pasó con esto? Pero bueno, quedó en el inconsciente de la gente, quedó que las pruebas que tenía el fiscal sobran, ¿viste? Al final, como una frase que nos dicen comúnmente, ¿no? A nosotros y nosotras, ¿viste tu presidenta, la chorra? Claro. Ahora, no hablemos de los Panama Papers, de todas las deudas que nosotros, con la nuestra, el país le pagó a los Macri. Claro, el correo. O sea, ¿qué pasó con el préstamo del FMI? ¿Dónde está esa plata? Porque no hubo obras públicas, o sea, no se sabe en qué se invirtió. Es toda plata que se fugó. Y los expedientes están parados en la justicia. La investigación, la denuncia está presentada. Pero si investiga, no, está durmiendo, está cajoneada. Y esas son las cosas que no te cuentan.
Esas son las cosas que tenemos que ver, que tenemos que saber. Nosotros no estamos, como vos decís, no tratamos de convencer a nadie, simplemente estamos diciendo cómo es la realidad, qué es lo que sucede. La pueden buscar en cualquier lado, ¿eh? ¿Cómo es la No hay realidad? una Y para cuestión. aquel que quiera pensar la política, pensar la realidad, también pensar esto, ¿no? O sea, ahora pasó lo del gasoducto Claro, y entonces en la oposición salieron a decir este comunicado que sacó Macri, que no sé cómo le da la cara, para decir que ellos habían dejado todo preparado y que no se hizo por una porque no tenían... ineficacia Sí, del peronismo, o sea, claro, digamos, claro, no lo concretó porque ellos dejaron todo bien hecho y cuando claro. hicieron 50 y pico de kilómetros. Sí, es más, sacaron una noticia que se viralizó, que empezaron a decir que el gasoducto que estaba armado lo habían empezado a desarmar. Y que era mentira lo del gasoducto. Una locura, pero aparte a mí lo que más me llamó la atención, porque hay mentiras que ya son demasiado, mentiras demasiado evidentes. Estaba viendo, y yo realmente me enteré en un programa de la oposición, un noticiero de la oposición, que dijeron no, o sea, el gasoducto está, o sea, dijeron no vale cualquier cosa. Yo realmente no Claro, lo podía creer porque ellos mismos estaban diciendo no, la obra está hecha. claro. Pero bueno, Bueno, pero mira, uno escucha cosas realmente que son tremendas, ¿no? Pero capaz pasando un poco a otro lado, dentro de lo mismo, hace poco cuando le hacen esta nota a Bullrich, o sea, una persona que tiene aspiraciones presidenciales, ¿no? claro, Y no tiene la menor idea de cómo se maneja la economía de un país, por no, ejemplo. Y entonces confundía los términos deflación con inflación. y hiperinflación. Claro, e hiperinflación. Y entonces uno dice, ¿y en manos de quién? Estas personas que dicen que Bullrich sería la mejor candidata, que la votarían a Bullrich. Yo les preguntaría, ¿cuál es el plan de gobierno de Bullrich? ¿Qué hizo Bullrich con todo lo que ahora critica? Un día de estos vamos a hablar sobre el spot de Patricia Bullrich, donde muestra imágenes que pertenecen a su gobierno Exactamente. y que lo que ella propone y critica, ¿no? Dice, esto es lo que hay que hacer, es lo que ella no hizo cuando tuvo las posibilidades porque tenía un lugar de poder, o sea, era ministra de Seguridad. Claro, Y ahora viene a hablar de la inseguridad cuando en las estadísticas medidas por el PRO, porque quien hace esta medición es de la gente que todavía está en el gobierno y pertenece al PRO, eh, bueno, hicieron esta medición y hoy en día es más baja que en la época de Bullrich. sí, claro. Entonces, esto que se dice, que la inseguridad de hoy en día es un desastre, que no se puede vivir, que la cantidad de robos y de muertos y de... Vayan a las estadísticas, hoy en día es más baja que en la época de Patricia Bullrich. Esa misma persona que hoy en un spot de campaña o en cualquier lugar donde se la lleva para hacer una nota, dice que el problema como parte de la ineficacia actual con la que se gobierna, es la inseguridad. ¿De qué me estás hablando? Si vos fuiste ministra de Seguridad y no empecemos a contar Maldonado y todos esos casos, que Chocobar, Chocobar, esto es lo que hace esta mujer, Rafael Nahuel en el sur. claro, o sea, ahí la tenés a Patricia Bullrich con poder. Claro, Esto es claro. lo que hace. Sí, sí, Entonces, esto es lo que hay que pensar cuando se va a meter el voto en la urna. sí, realmente es preocupante. El tema es que hay mucha gente que esto no lo piensa hasta que le pasa a él. Exacto, O sea, claro, hasta que ellos sufren este tipo de claro. cuestiones. Porque todos dicen, no, mano dura, bueno, no, Ujú, exacto. cárcel o bala. Sí, está bien, hasta que un día se equivocan y la bala la recibe tu pibe o la recibís Por vos. supuesto, pero ahí tenés a Estados Unidos. Claro, Ahí tenés a Estados Unidos con ese tipo de políticas en cuanto a seguridad y a que el ciudadano común esté armado. claro, Parece que muy buen resultado la gente armada, como decía el hijo de Bussi en Tucumán junto a claro, Milei, claro. este modo de pensar la seguridad
ya se ve, evidentemente esto no es algo que nos conduce hacia un camino de paz y de armonía nacional, porque los resultados no son conjeturas, No, son no, no. pruebas, Claro, por supuesto. son realidades. Por supuesto, lo que pasa es que ellos la única manera de hacer campaña que es lo que estábamos hablando antes. Ellos hacen solo campaña. El spot publicitario Claro. es ese, solo campaña. Ahora, ¿cómo vas a gobernar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son las medidas que vas a tomar? ¿Qué No están. hiciste vos cuando fuiste gobierno con esto que estás diciendo? Claro, no están. O sea, simplemente si tomáramos estas cosas que ellos hoy critican, porque hasta podríamos decir, si nunca fueron gobierno, bueno, no sabemos, ¿no? Claro, como pasó en el 2015. Sí, o te viene del caño Ujú. y te dice ciertas cosas. Él nunca fue presidente, Claro, nunca claro, estuvo claro. en un cargo como ministro de Economía, como ministro de Seguridad, como... Bueno, entonces no sabes. Quizá hace lo que está diciendo, quizá hace todo al revés, pero todavía no tenemos elementos Exacto. para hablar de esto. Pero sí los tenemos de Larreta histórico, ¿no? Sí, en otro programa me gustaría contar, si estás para más adelante, es Larreta dio una nota y dijo que tenemos que volver al preperonismo. Bueno, Vamos a ver qué era eso del preperonismo. ¿no querés dar un pequeño adelanto? Bueno, ¿De qué se refiere con el preperonismo? Porque Perón es década del 40. claro, ¿no? claro. O sea que tendríamos que hablar de cómo se vivía en la Argentina antes del 40. Este sería el planteo que tendríamos que desarrollar. Sí, antes del 40, pero Vivíamos perfecto, ¿no? En el país. había algunos que vivían muy bien. Sí, claro. Y habían muchas cosas. Los de siempre. Claro. Los de siempre son los que vivían muy bien, ojo, porque son siempre los mismos los que vivían muy bien. Claro. Ahora, pero el trabajador y las condiciones no eran las mejores. Claro. Y eran mucho peores que las de ahora. Las condiciones del trabajador, no tenías vacaciones pagas, no tenías seguro social, no tenías vacaciones, el aguinaldo no existía. La ley del peón. O sea, eso es el preperonismo. Ya lo vamos a ver un poco la más. La educación gratuita, la salud. Eso es el preperonismo. O sea, el preperonismo, ¿por qué? Porque unos pocos vivían muy bien. Y claro. Eso es lo que ellos buscan. Y se construían edificios muy coquetos. Claro. Es que son los mismos de siempre. En la historia siempre se repite. Siempre. O sea, los mismos de siempre son los que estaban en contra en la independencia, los que apoyaban a España, claro sí. La década infame, el antiperonismo. Son siempre los mismos. Y los apellidos se repiten mucho, ¿eh? O sea, los que están hoy... Pero podemos ir al 1800 también a hablar de eso. Por supuesto. Porque es los conservadores. Claro. Tienen la misma intención siempre. Federales unitarios, es siempre lo mismo, esto es siempre igual. La historia se repite. Claro. Y lamentablemente acá nunca hubo, por lo que hoy de un día es oposición, es un concepto de patria. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Y es lo que tenemos que, defender de todas las formas posibles, la democracia. Claro. Porque después tenemos gobiernos liberales donde la libertad está que ellos nombran no se disfruta mucho y vivimos de una manera que es una libertad un poco rara, ¿no? Acordándome de cuando Macri asumió al poder en el 2015 y todo lo que pasaba con los jubilados en Plaza de Mayo, por ejemplo. Claro. Y eso es la libertad, ¿no? Claro. Lo que pasa en Jujuy hoy en día, claro. Con un gobierno... si miramos Jujuy, podemos imaginarnos lo que va a ser el resto del país con la fórmula de la reta Jujuy. La reta Morales. Sí, es el sinónimo, es lo mismo. Igual. Claro. Sí. ¿Y qué pasa, no? Con el litio, con esta pelea verdadera. ¿Cuál es la pelea verdadera de Jujuy? Claro, los recursos naturales. Claro, no son los docentes tirando piedras en la calle. Son los recursos naturales. Este pueblo que está arriba de donde está todo el litio, y hay que sacarlos, y lamentablemente, para ellos no es lamentablemente, viven muchos originarios, y bueno, saquémoslos a esto, ¿qué nos importan los originarios?
¿Qué importancia tienen las raíces? Claro, ¿No? Lo sí. que importa es el negocio que yo puedo hacer con el litio. El poder económico. Claro, este es el motivo fundamental de lo que está haciendo Morales y por eso no le conviene que la gente salga a protestar a la calle, porque se empieza a visibilizar todo esto. Y menos le conviene, no le conviene por una cuestión económica y no le conviene porque él está en una carrera política. Si se Claro. empieza a destapar la olla, ya está, ya se le destapó la olla, porque las cosas se pueden tapar durante una X cantidad de tiempo. En algún momento los pueblos hablan, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que es siempre lo mismo. Yo esto lo voy a repetir mucho, discúlpenme, pero esto es siempre igual, es siempre lo mismo. El tema es para qué intereses gobierna. Claro. Ese es el punto. ¿Cuáles son los Ujú, intereses? Los intereses son los de la gente que lo vota, que todos los chicos puedan comer, que puedan ir al ujú. colegio, o lo único que interesa son los negocios para enriquecerse y seguir manteniendo poder. El secreto es ese. O sea, hay un eslogan que lo escuché y me pareció muy acertado, pero es la derecha o los derechos. Así es. Es así de simple. Y vas a escuchar, no, porque el peronismo, porque Cristina, porque esto. Sí, lo vas a seguir escuchando siempre. Pero la realidad de la milanesa, no, perdón. La La verdad de verdad, la la milanesa. verdad de la milanesa es otra. Hay que interiorizarse. Y Nada más que hablando eso. de este eslogan que dijiste, que creo de habérselo escuchado a Axel, Sí, nuestro intendente, nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, seguramente próximo gobernador para que pueda terminar claro que todo sí. lo que empezó a hacer, los cambios evidentes que se ven en la provincia de Buenos Aires. Y con esto me acordaba de nuestro intendente, Gustavo Trankel. Sí, Nuestro intendente, Gustavo Trankel. Eh, sí, es peronismo y es esto que estábamos hablando, ¿no? Es derechos. Pero claro. bueno, ¿vos por qué votarías a Gustavo? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿No? Desde ya que sí. Ujú, A ver. eh, Pienso porque son varias las razones cómo ordenarlas, ¿no? Pero como primera medida lo voy a votar porque es el candidato peronista que tenemos. ujú, O sea, soy peronista, no puedo, o sea, no puedo ni quiero votar a otra fuerza. La realidad es esa. A mí lo que me define como persona es el peronismo. ujú. Y por supuesto, de ya que por esa es una de las razones por que lo voy a votar a Gustavo Tranquil. Eh, y bueno, otra de las razones es porque la verdad que sus dos intendencias fueron muy buenas, me acuerdo, mira, estoy haciendo memoria, pero esto parecería que está estudiado, pero no, realmente no está estudiado, o sea, y que le estamos haciendo propaganda a Gustavo Trankel, sí, claro que sí, yo quiero que sea intendente, Obvio, claro que sí. no hay por qué ocultarlo, al contrario, esa es la idea. No. Pero yo me acuerdo que había sido premiado con municipio de gestión modelo cuando estaba terminando su segunda intendencia. Este, no, no, o sea, no tenemos que olvidar la cantidad de casas que entregó, las chanchas de gas que están puestas en Villa. eh, Gobierna para la gente. Una persona que se preocupa y gobierna para la gente. Y también para mí algo que es fundamental, son varias cosas que es fundamental para mí. Es un tipo, por lo poco que lo conozco, porque a pesar de que estamos haciendo ese programa, yo no lo conozco demasiado, pero por lo poco que lo conozco, es un tipo que tiene mucha sensibilidad, tiene empatía con la gente y, y aparte siempre estuvo en el mismo lugar. El tipo, la verdad que siempre estuvo en el mismo lugar, siempre fue peronista, no se cambió de partido, no fue, mira, me acuerdo que le habían ofrecido una banca de diputado, cuando, si no me equivoco, lo que había escuchado era que cuando terminó la intendencia le habían ofrecido una banca de diputado con un buen lugar, que podría entrar como diputado, y la rechazó porque no, porque tenía que cambiar de partido. Ujú. O sea, eso es convicción. Ahora, pero es convicción y es ideología. O sea, eh, o sea, uno lo vota porque sabes cuál es la conducta, sabes lo que va a hacer, sabes que se va a preocupar por la gente, sabes que va a hacer cosas por el distrito. Eh, Ese es el punto. O sea, y es un tipo que sabes que está ahí, que está siempre en el mismo lugar, o sea, no se va a cruzar de vereda.
Seguramente tengo más razones, pero no me las acuerdo ahora. Sí, yo votaría y voy a votar, de hecho, ¿no? Pero en los puntos que le anoto a favor a Gustavo, anoto la parte humana, ¿no? A nivel humano me parece una persona sensible, claro que sí, una persona que puede tener empatía con lo que le pasa al otro. Para mí esto es un rasgo muy importante de un ser humano y de un ser humano en un cargo importante, ¿no? Como es una intendencia, donde la vida de un montón de personas van a estar sujetas de algún modo en cuanto a su bienestar, ¿no? O sea, y Gustavo durante estas 2 gestiones que ya pasaron, donde otra vez podemos, así como con Macri podíamos decir, ya vimos lo que hizo, esta historia sirve a favor y en contra, ¿no? Claro. O sea, es hacerse cargo de tu paso por ese lugar. Claro. Y en el caso de Gustavo, lo que podemos decir habla muy bien como antecedente. Y esto te genera confianza, te tenés que basar en lo que viste. Lo que viste, lo palpable, lo que experimentaste vos mismo, es gestión. ¿Qué gestión? Y hay un largo recorrido de obras materializadas, algunas que el vecino las ve y otras que no. Las vamos a ir enumerando después también, porque es importante también en el distrito que tengamos esta información para que no nos vengan a decir, no, pero esto no lo hizo, o aquello se durmió y no lo terminó. No, hay cosas que no se terminaron porque llegó el momento en que tenés que entregar y hacer el traspaso, perdón, y hacer el traspaso de tu lugar, porque hay otra persona elegida democráticamente que va a asumirlo a partir de ese X momento. Pero se supone que, bueno, aquel otro pudo haberlo seguido porque ya estaba todo listo o iniciado, o solo había que darle un cierre, y ahí es donde hay que pensar. Y no se terminó. Las cosas quedaron como las dejó Gustavo en ese momento. Y bueno, seguramente las va a poder retomar. Pero los vecinos de Torque, si nos ponemos a buscar, tenemos un montón de cosas que son realidades. O sea, y entonces en alguna localidad se necesitaba internet y ahí fue Gustavo y solucionó el problema de internet. En otro lugar se necesitaba el agua y ahí estuvo Gustavo con su gestión solucionando el problema de agua. Y en otro lugar se necesitaban viviendas. Bueno, problema conocido por todos los que vivimos en la comarca. Y Gustavo en su gestión resolvió asuntos de vivienda. Tangible, material, ¿no? Sí, se sí. toca. Lo vamos Es a ver más parte de la realidad. Lo vamos a ver más en detalle después, Ujú. pero sí, claro. Pero no son dichos, no son promesas en el aire, no, son cosas reales. Hay personas de carne y hueso viviendo en esas casas que son parte de ahora, son parte de su vida. Entonces, hay que pensar en esto, ¿no? Lo hecho realmente. Y yo decía también la sensibilidad. A mí la verdad que una persona que puede comprender lo que le pasa al otro, que puede hacer ese feedback, sentir lo que le pasa al otro, llegarle, y a mí me parece que es importante. Esto es una cuestión absolutamente personal, ¿no? Sí, pero eso es peronismo. Pero claro, exactamente. Pero los peronistas a esto lo sentimos, porque después algunos dicen, ay, Cristina es soberbia. Este también es parte del relato. Esto también es parte del relato. ¿No? Entonces no nos quedemos con eso. Pero Cristina está llena de sensibilidad porque si no se hubiera preocupado por tantas cosas como se preocupó. Entonces vamos a esto, digo, ¿no? Que alguien tenga ese sentimiento es muy importante. Y el peronista, la mujer peronista, el hombre peronista, somos eso. Somos personas capaces de emocionarnos, de angustiarnos por lo que le pasa al otro. Pero el peronismo es eso. Es esta palabra que hoy en día está de moda, la empatía. Bueno, cuando apareció Evita no existía la palabra. Y sin embargo, Evita era todo eso. Lo ha sido Néstor, lo es Cristina. Y los candidatos que a nosotros nos identifican en algo tienen eso.
tienen que tener esa sensibilidad para pensar en el otro, porque si no, no serían peronistas. Son rejunte, hoy voy por acá, mañana voy para allá y veo dónde me acomodo. Y después ves otros candidatos que están ahí siempre en el mismo lado, siempre peleando por las mismas cosas, siempre defendiendo las mismas cosas. Bueno, esto yo creo que es lo que hay que pensar, ¿no? Sí, hay que informarse. O sea, nosotros lo repetimos, no queremos convencer a nadie. Lo único que mostramos son las verdades, la verdad de la milanesa, como se llama el programa, pero hay que informarse antes de votar. Porque después uno no se puede quejar entonces. Uno tiene que estar convencido, tiene que saber qué es lo que vota. Entonces, bueno, si estás convencido, vota a quien quiera, a la derecha, a la izquierda, el peronista, no importa. Pero el punto es saber. Por eso en el próximo encuentro, ¿qué te parece si vamos contando alguna de estas obras que hizo Gustavo en el distrito? Bueno. Vamos contando dónde están para el que no sabe. Y así si alguien viene y te dice, pero no hizo nada, o esto no lo hizo él, vos le podés decir, no, esta obra fue iniciada en tal año y es una obra finalizada y trajo tal y tal beneficio. Claro. Bueno, esto necesitamos saberlo. Muy bien. Así que bueno, podemos seguir la próxima con eso. Muy bien. Bueno. Con mucho peronismo. Nos vemos la próxima entonces.